La semana pasada comenzamos una nueva serie de sermones en la carta de Filipenses y dijimos que Filipenses nos iba a servir de una guía para descubrir la alegría. Pero la semana pasada hablamos de la soledad. Empezamos hablando de la situación del apóstol Pablo encarcelado, distante de su familia, sus amigos, y aún así encontrando gozo, alegría en su situación, y cómo eso también 2000 años después se refleja a nuestra situación, y en cómo tal vez muchos de nosotros experimentamos temporadas de soledad en la que nuestro corazón se ve agobiado, pero en el Evangelio el Señor nos permite encontrar alegría. El tema de esta semana no es mucho más feliz que el anterior. Vamos a hablar sobre el sufrimiento. Y anoche que estaba terminando de hacer algunos ajustes al sermón, me empecé a sentir un poco mal. Empecé a sentir dolor en la garganta, un poco de malestar corporal. Mi señora me preparó un tapsín caliente noche. Y me empecé a preocupar porque la próxima semana me toca hablar de la muerte. Entonces, Dios no quiera que esto pase más allá. Hermanos, cuando hablamos del sufrimiento, hablamos principalmente de lo que Pablo expresa aquí como una teología del sufrimiento. Y en tiempos como los que vivimos hoy día, tanto dentro como fuera de la iglesia, vemos un gran énfasis en lo que es la terapia para el sufrimiento. Tanto dentro como fuera de la iglesia, hay un gran énfasis en la terapia para enfrentar el sufrimiento respecto de cómo ayudar, cómo animar a aquellas personas que sufren. Pero, en realidad, tenemos una teología bastante deficiente acerca de lo que realmente el sufrimiento es. No tenemos una idea muy bíblica ni muy centrada en la persona de Jesús acerca de lo que es el sufrimiento, porque hemos sido formateados por nuestra cultura para, de alguna manera, anhelar, soslayar o evitar el sufrimiento. O en el caso de enfrentarnos al sufrimiento, encontrar algún tratamiento que nos permita rápidamente dejar de sentirlo. Eso nos ha impedido, como cultura, también como iglesia, el poder alimentar nuestro sufrimiento de una visión bíblica y que esté centrada en la persona de Jesús. Y de alguna manera esto es lo que me propongo hacer hoy día a través de lo que el apóstol Pablo va a exponer en los textos que vamos a leer a continuación. Porque la Biblia se toma nuestro sufrimiento muy en serio. Porque el sufrimiento para la Biblia es algo muy real, tan real como el hecho de que nosotros somos pecadores. El sufrimiento, querido hermano, es una consecuencia de cómo el pecado entró en el mundo y desfiguró cómo originalmente Dios había creado todas las cosas. Así que, a consecuencia de esto, del ser pecadores por naturaleza, el solo hecho de vivir significa sufrir. Y quiero darte esta mala noticia. Tú vas a sufrir. Porque el solo hecho de existir tiene como consecuencia el hecho de que en nuestra carne humana, en nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a sufrir. Y vamos a sufrir físicamente a causa de enfermedades, de dolores o de dificultades con este cuerpo que yo estoy seguro que muchos logran comprender este sentir conmigo, ¿no? De pronto despertar en la mañana y sentir que tu cuerpo te duele. O verte imposibilitado de hacer ciertas cosas que antes hacías, porque hoy día tú notas que tu cuerpo siente dolor. O que estás enfrentando algún tratamiento que es incómodo, que genera en ti cuestiones que uno piensa, antes no era así, yo no era antes así. Porque lamentablemente, queridos hermanos, nuestros dolores, nuestras enfermedades se incrementan también en la medida que avanzamos en edad. Pero no solo sufrimos físicamente, también somos sometidos constantemente y también sin distinción de edad a dolores emocionales,
a frustraciones, a decepciones, a desilusiones, a traiciones, a venganzas, a relaciones que son muchas veces malintencionadas. Sufrimos mentalmente, porque tal vez más que nunca en esta época sufrimos de cansancio, de estrés. Incluso sufrimos relacionalmente, porque nos enfrentamos constantemente a pleitos, a peleas, a la violencia que nos rodea. Desde que nacemos, lo hacemos en un contexto de sufrimiento y dolor. Y esto yo lo digo literalmente. Literalmente, cuando nacemos y venimos al mundo, lo hacemos en un contexto de mucho dolor. Si no, pregúntale a tu madre. Venimos a nacer a un mundo marcado por el dolor, por el sufrimiento. Y somos también puestos en medio de un ambiente que genera sobre nosotros esta presión constante. Así que te lo vuelvo a repetir, tú vas a sufrir. La pregunta no es, pastor, ¿será que yo voy a sufrir en la vida? No te hagas esa pregunta, porque esa pregunta tiene solo una respuesta. Así es, vas a sufrir. Tú y yo vamos a sufrir en la vida. La pregunta que yo quiero responder contigo hoy día es si nuestro sufrimiento va a valer la pena o no. Si nuestro sufrimiento va a tener un propósito o no. Porque la Biblia está repleta de esto. Repleta de esto. Es un tema recurrente. Un tercio de los salmos, usted ha leído los salmos, ¿cierto? Son preciosos, hay algunos que realmente dan mucha alegría y mucho ánimo. Un tercio de los salmos, o sea, estamos hablando de 50 salmos, son salmos de lamento, en donde el autor expresa su dolor delante del Señor y pone su sufrimiento en las manos del Creador. 50 salmos en la Biblia son salmos de lamento. Hay un libro entero en la Biblia que se llama Lamentaciones. Hay un libro entero que nos habla del sufrimiento, que fue escrito por Jeremías. Hay una historia que tal vez puede ser la historia de la persona más sometida a dificultades en la vida, como la historia de Job. Y fíjense que en todas las profecías del Antiguo Testamento, cada libro profético contiene al menos una profecía de lamento, a excepción de un libro, el libro de Ageo. Todos los otros profetas, si usted los lee, dentro de lo que ellos escriben al menos una profecía de lamento. ¿Por qué? Porque el lamento, porque el sufrimiento, porque el dolor es muy real y no podemos escapar de él. El dolor es tan crudo, el sufrimiento es tan intenso que incluso tú puedes llegar a oír a personas que conocen del amor de Dios, literalmente maldecir el día que nacieron. Gente que conoce del amor del Señor, que a causa de su sufrimiento se nublan tanto en su conciencia y en su corazón que son incluso capaces de llegar a maldecir el día que nacieron, el día que llegaron a este mundo. Y tal vez tú te puedas identificar con esto, porque tal vez tú hayas sufrido o estás sufriendo hasta tal punto que tu corazón se deprime y de cuando en cuando te miras al espejo y te preguntas, ¿por qué vine a este mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me traería a una existencia marcada por un nivel tan intenso de dolor? Si fuera así, entonces yo puedo decirte que tanto Job como Jeremías podrían hacer eco de tus sentimientos. Porque también estos dos hombres le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué? Tenemos esa bendición de preguntarle al Señor ¿por qué? Los salmistas lo hicieron, le preguntaban al Señor ¿por qué? Yo no te puedo asegurar que cada vez que le preguntes al Señor ¿por qué? Vaya a haber realmente una respuesta. Pero quiero a través de lo que Pablo expresa en estos versículos que puedas encontrar sentido, propósito al dolor o al sufrimiento que has tenido que enfrentar. Porque también yo sé, porque los conozco, que cuando uno habla de sufrimiento, inmediatamente algunos se resisten a escuchar de esto.
No quieren hablar del sufrimiento, porque muchos están comprometidos con no ver ni escuchar, por ejemplo, malas noticias. A mí me pasa muy seguido, sobre todo con ciertas noticias o películas que muestran realidades del mundo en el que vivimos que son nefastas. Yo a veces le digo a mi señora, yo prefiero ni ver esas cosas, porque me enfermo, me pongo mal. Me pone mal ver tanta miseria en el mundo y tal vez en vez de enfrentarla, uno prefiere taparse los ojos. Entonces, en vez de enfrentar lo que el mundo está experimentando, preferimos abstenernos de ver, por ejemplo, ciertos medios de comunicación en donde vamos a escuchar sufrimiento. Y preferimos vivir en un mundo que esquiva el sufrimiento. Ojalá en un mundo en donde nos digan que todo está bien. Ahora, tú y yo solo podemos soportar, ver y escuchar el sufrimiento hasta cierto punto. Porque necesariamente llega un punto en que nos saturamos de las cosas que vemos o de las cosas que experimentamos. Y es por eso que debemos recordar lo que el apóstol Pablo establece como una presuposición de los versículos que vamos a leer ahora. Y esta es la cuestión, que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Por lo tanto, no creas que Dios no es capaz de ver las injusticias que nos rodean. No creas que Dios no es capaz de ver la maldad, el pecado, las atrocidades, el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. No existe ni un solo momento en el que Dios no sea testigo del sufrimiento de la raza humana. A diferencia de nosotros, Dios nunca se puede tomar un respiro. Él está permanentemente y constantemente en contacto con un mundo caído, con personas que sufren, con clamores, con dolores. La Biblia dice que Dios lo escucha todo. Que no existe un momento en que Dios no oiga gritos, llantos, gemidos, agonía, dolor y sufrimiento. Y nuestro Dios continuamente y constantemente soporta sin cesar en sus oídos escuchar a la raza humana gemir de dolor y sufrimiento. Pero a la vez, la Biblia dice que Dios no solo está en todas partes y escucha todas las cosas. La Biblia también dice que Dios es bueno, que Él es misericordioso. Y cuando tú y yo vemos sufrimiento en nuestra vida o en la vida de los demás, cuando oímos el sufrimiento en nuestra vida o en la vida de los otros, nos sobrecogemos y nos abrumamos. Y para Dios esto es algo permanente, es continuo y abarca a cada ser humano sobre la tierra. Seguramente tú has sufrido. O déjame decirte, tal vez seguramente hoy día tú estás sufriendo. Por lo tanto, la pregunta no es si acaso voy a sufrir en la vida. El ser humano, por el solo hecho de vivir, sufrirá. Y te lo vuelvo a repetir, tú vas a sufrir. La pregunta es, ¿qué tan malo será? ¿Cuánto me dolerá? ¿Será que acaso ese sufrimiento me matará? Esas son las verdaderas preguntas. Tú y yo sufriremos, pero podemos elegir sufrir de una manera que tenga un propósito. Podemos elegir sufrir de una forma en que no desperdiciemos nuestras lágrimas. Podemos sufrir de una manera en que Dios haga algo en nosotros o a través de nosotros. Podemos sufrir de una manera que no tiene propósito o sufrir de una manera en que realmente veamos a Dios obrando en nuestra vida. Y esa es la decisión que el apóstol Pablo quiere invitarte hoy día a que tú tomes. ¿Cómo vas a sufrir tu vida? ¿Con propósito o sin propósito? Y es por eso que antes de entrar en el texto, yo quiero invitarte a considerar lo que Pablo estaba experimentando.
Porque Pablo era un hombre que puede, con toda propiedad, enseñarnos lo que nos va a enseñar. Usted puede cuestionarme a mí, ¿no? Decir, Pastor Diego, usted no es un interlocutor válido para mí porque usted no ha sufrido lo que yo he sufrido en la vida. Usted no ha experimentado los dolores que yo he tenido que experimentar. Usted tal vez en su vida no ha llegado ni siquiera a un porcentaje mínimo de lo que yo he tenido que sufrir en mi vida. Por lo tanto, no me parece que usted sea el mejor interlocutor para enseñarme acerca de esto. Bueno, yo estoy parado aquí adelante, no por mi calidad, experiencia o ascendencia moral. Estoy aquí para comunicarte lo que la Biblia dice. Y quiero poner como testigo al apóstol Pablo. Porque él mismo nos cuenta lo que experimentó. Y quiero leértelo de su propia pluma. Esto lo escribió el propio apóstol Pablo para que tú te convenzas que esto no lo digo yo desde mi experiencia o mi mucho conocimiento. Te lo dice aquel que fue apóstol del Señor. En Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Voy a leer a partir del versículo 16. Otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera. Recibidme como a loco porque yo también me glorié un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno os toma lo vuestro, y si alguno se enaltece, o si alguno les da una bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, pero pero lo otro tenga osadía. Hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. Ponga atención ahora. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y un poco más adelante, el apóstol Pablo dice así, capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces
soy fuerte. Querido hermano, Pablo sabía perfectamente lo que era sufrir en la vida. Él mismo sufrió profundamente la vida que el Señor le concedió. Y es importante que cuando nosotros abrimos la Biblia en este libro, usted conozca quién lo escribió. Pablo tenía una muy linda relación con la iglesia de Filipos. Recuerde que la Biblia nos dice que el apóstol Pablo ayudó a plantar esta iglesia. Él llegó a Filipos y empezó a predicar el evangelio. Y se convirtieron muchas personas, entre ellas muchas mujeres. La iglesia de Filipos fue una iglesia que tuvo a muchas hermanas siendo parte como de este grupo base plantador. Y a medida que predicaban el evangelio, allí fue alcanzado gran cantidad de pueblo de Dios. Y a pesar de eso, Pablo experimentó muchas dificultades en Filipos. Él fue ahí encarcelado, fue golpeado, fue perseguido. Sin embargo, Dios obró milagrosamente para que la iglesia perseverara y siguiera creciendo. Así que Filipos guardaba un cariño muy especial por el apóstol Pablo, por causa de el tiempo que él había estado con ellos predicando el evangelio. Bueno, resultó que Pablo siguió su camino y visitó otras regiones, otras ciudades para predicar el evangelio, plantar iglesias. Y es muy probable que hubiesen pasado al menos 4 años desde que el apóstol Pablo había dejado de ver a los hermanos de Filipos. Y de pronto ellos se enteran que el apóstol Pablo había caído preso, que estaba encarcelado y que estaba solo. Así que Filipos, los hermanos de esa iglesia, preocupados por su pastor Pablo, deciden levantar una ofrenda, deciden enviar ayuda al apóstol Pablo que estaba pasando por dificultades y eligen a uno de sus diáconos para que lleve esta ofrenda. Eligen a Epafrodito. Así que toman a Epafrodito y le dicen: mira, aquí está la ofrenda que hemos levantado, queremos que tú vayas a donde está el apóstol Pablo y puedas manifestarle nuestro cariño, nuestra preocupación, y que después vuelvas y nos traigas un reporte de cómo está él. Epafrodito obedientemente tomó la ofrenda, emprendió viaje para encontrar al apóstol Pablo, y resulta que la propia Biblia nos dice que en medio del viaje Epafrodito se enfermó y estuvo incluso a punto de morir. A punto de morir. Él fue a apoyar al apóstol Pablo en sus necesidades y en medio del viaje él tuvo que enfrentar y estar cerca, incluso cara a cara, de su propia muerte. Por lo tanto, la iglesia de Filipos no solo tuvo que lidiar con la posibilidad de que su pastor, Pablo, muriera, sino que también el hombre que habían enviado para auxiliarlo también estaba en peligro de muerte. Y Dios en esta historia actúa milagrosamente, nuevamente, y Epafrodito logra recuperarse, continúa su viaje, se encuentra con el apóstol Pablo, le entrega lo que la iglesia de Filipos le había enviado. Y cuando Pablo recibe el saludo de la iglesia de Filipos a través de Epafrodito, él se sienta en un lugar, en su celda, tal vez húmeda, oscura y sucia, y comienza a escribir de su propio puño y letra una carta que iba a mandar de vuelta precisamente con Epafrodito a Filipos. Esa es la carta que nosotros estamos leyendo. Para que yo, hermanos, le cuento esta historia, porque a nosotros la Biblia no nos cayó del cielo. Hay una historia detrás de esto. Y esa carta que nosotros estamos leyendo hoy día fue una carta que se escribió en medio de gran sufrimiento, dolor, muerte y lágrimas. Por lo tanto, yo sé que tal vez para muchos la vida no ha sido fácil, pero la Biblia hoy día te dice: yo sé que el sufrimiento es real, pero quiero traerte alegría en medio de lo que estás viviendo. Es posible sentir alegría. Y por supuesto que con esto hay que ser muy cuidadoso, ¿no? No puede llegar uno delante de personas que están sufriendo y decirle: oye, no sufran más, tienen que estar contentos y alegres. No quiero caer en ese discurso
patético y buenista que a veces comunicamos a personas que están sufriendo. No hay nada peor que decirle a alguien que está sufriendo, decirle ya no sufras más. Entonces, miren, esto es lo que dice el texto en la primera parte. El apóstol Pablo escribiendo a los de Filipos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar estas palabras sin temor. Un segundito. Fíjense que el apóstol Pablo, a mí me llama la atención esto, porque él estaba sufriendo y él le dice a los hermanos de Filipos, estas cosas que me han sucedido. Él no se centra realmente en las cosas que había tenido que vivir. Él estaba encarcelado, enfermo, hambriento, en peligro de muerte, y sencillamente él dice, bueno, estas pequeñas cosas que me han pasado, ustedes saben, ¿no? Todos pueden tener un mal día. No. Pablo nos está ejemplificando que hay una manera de sufrir como cristianos para que nuestro sufrimiento tenga un propósito. Recuerda, la pregunta que debemos hacernos hoy día no es, ¿voy a sufrir? La pregunta correcta es, cuando sufra, ¿lo haré de una forma en que tenga propósito o no? Puedes sufrir sabiendo que Dios puede hacer algo bueno en ti o a través de ti. Y a esto también nosotros llamamos santificación, en donde a través del sufrimiento, las dificultades, el dolor, el duelo, la pérdida, la lucha, vamos siendo cada vez moldeados más a la imagen de aquel que es nuestro Señor y Salvador. Vamos siendo moldeados para parecernos más al carácter de Cristo Jesús. Y el Señor usa el sufrimiento en sus manos para que en nosotros se produzca un proceso más acucioso de santificación, para purificar nuestros corazones, para purificar nuestras motivaciones. Y es de acá donde yo quiero concentrarme para decirte 3 cosas. La primera, tu sufrimiento tiene la capacidad de hacerte amar más a Jesús. Tu sufrimiento tiene la capacidad de hacerte amar más a Jesús. Yo sé que algunos entienden lo que estoy diciendo, porque yo conozco gente que ha sufrido muchísimo, al punto incluso de perderlo todo y perder a todos. Pero cuando tú te enfrentas a la realidad de que tu vida es pasajera, de que lo que te rodea es pasajero, de que todo es temporal, que nada es para siempre, lo único verdadero que te queda delante de tu vista, que no perece jamás, es Cristo Jesús. Todo lo demás se desvanece, todo lo demás desaparece. Solo Cristo permanece para ti ahí. Él no se mueve. Y es por eso que algunos aprendieron a amar más a Dios en medio de su sufrimiento, porque fue a lo único que podían aferrarse. No había más donde echar mano, y solo Jesús estaba ahí. Porque el Señor no permanece distante, Él no se aleja de nosotros. Nuestro Dios estuvo humildemente dispuesto a entrar en la historia humana para sufrir. Por eso, cuando sufres, puedes amar más a Jesús, porque Él eligió también sufrir de una manera en que tú y yo jamás elegiríamos sufrir, para que pudiésemos descansar en Él. Tu sufrimiento puede hacerte amar más a Jesús. Segundo, tus sufrimientos pueden purificar tus motivos. Todos somos llamados en nuestra vida a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Sin embargo, si usted y yo somos realmente honestos, vamos a poder llegar a reconocer que esto es algo complejo de llevar a la práctica cotidianamente. Porque muchas de nuestras motivaciones son mixtas. Hacemos cosas para la gloria de Dios, pero hacemos otras muchas para la gloria personal, o por otros motivos tal vez perversos. Pablo aquí es un gran ejemplo de este hecho.
Él no tiene absolutamente nada. No tiene nada que ganar con la predicación del Evangelio. Y por lo tanto, su sufrimiento revela la pureza de sus motivaciones. Y esto solo lo hace para que Jesús, su Salvador, sea glorificado. Esa es la razón por la que Él sufre, para la gloria de Cristo. No hay razones ocultas. Pablo no tenía nada que ganar, pero sus motivaciones fueron purificadas para realmente vivir su vida para la gloria de Dios. En tercer lugar, tus sufrimientos también tienen la capacidad de reorientar tus prioridades hacia el Evangelio de Cristo Jesús. Somos personas que fácilmente se desvían del propósito y la misión que se nos ha sido encomendada. De la nada podemos encontrarnos a nosotros mismos en medio de una vida que ya no está centrada en Cristo Jesús. Para nosotros es muy fácil poner ídolos en el corazón. Para nosotros es muy sencillo sacar a Jesús del centro y poner cualquier otro elemento que por ser inferior a Jesucristo solo trae miseria en nuestra vida. Pero nos encanta poner cosas que no traen real alegría en el centro de nuestro corazón. Somos expertos para eso. Por eso Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Si se nos cae uno, rápidamente ponemos a otro. Nos perdemos, nos extraviamos. Muchos de nosotros no vivimos realmente centrados en la persona de Jesús. Podríamos buscar cosas que la gente experimenta: comodidad, riquezas, placer. Todas esas cosas que el mundo ofrece y que vienen a ocupar el lugar que Cristo debería tener. Y podemos perder de vista el hecho de que toda situación es una oportunidad para que Jesús haga una obra en mí o a través de mí, para que yo pueda amar y conocer más a Jesús. El sufrimiento, hermanos, tiende a clarificar nuestro enfoque y reorientar nuestras prioridades nuevamente hacia Jesús. Porque cuando estás sufriendo, tus ídolos se arrancan. Cuando estás sufriendo, tus ídolos no tienen el poder de salvarte. El único que realmente tiene poder para levantarte de ese pozo cenagoso, como diría el salmista, es Cristo Jesús. Ni las riquezas, ni el poder, ni el placer tienen realmente la capacidad de sacar del hoyo tu vida y de llenar tu corazón de satisfacción verdadera. Quien solamente puede hacer eso es Cristo Jesús. Y lamentablemente muchos han tenido que llegar a ese convencimiento por la mala. ¿Has sufrido, hermano? ¿Estás sufriendo? ¿En qué modo crees que Dios puede usar tu sufrimiento para lograr algo bueno en ti? El sufrimiento de Pablo fue usado, interesantemente, para que muchas otras personas se convirtieran. Es por eso que el apóstol Pablo con esto nos dice: no desperdicies tu sufrimiento. Tus lágrimas no deberían ser en vano. Tus luchas no deberían ser en vano. Tus dificultades no pueden ser en vano. No las debes desperdiciar. No debes descuidar ni abandonar tu sufrimiento. Debes abrazarlo. Porque cuando abrazas el sufrimiento centrado en el Evangelio, el Señor te abre oportunidades divinas para que Jesús se manifieste con glorioso esplendor en tu vida y puedas ver con claridad su propósito. Pablo está demostrando que hay una manera de sufrir que puede traer bendición a tu vida y a los que te rodean. Cuando Pablo habla aquí de las prisiones, él lo hace de una forma muy literal. En aquella época, cuando una persona estaba presa, ponían a un guardia a cuidarlo durante todo el día. Incluso a veces este guardia se encadenaba al preso. Y el guardia estaba obligado a estar con el preso todo el día. Mientras le tocara turno tenía que cuidarlo. Y se encadenaba para que no se arrancara. Se encadenaban literalmente al preso.
Esto es maravilloso porque nosotros vemos que Pablo, literalmente encadenado a un soldado que lo tiene que vigilar y cuidar todo el tiempo, usa eso como una ventaja. Así, está encadenado al lado mío, me voy a escuchar hablar de Cristo 24 horas al día. Eso fue lo que hizo, fíjense, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era la guardia imperial. Un pretorio estaba compuesto más o menos de 9,000 soldados de élite. El hecho de que un soldado estuviera amarrado al apóstol Pablo y que él tuviera la posibilidad de predicar el evangelio hizo que este hombre se convirtiera y fuera y le contara el evangelio de Cristo a sus compañeros de milicia. Y en la cárcel Pablo fue capaz de impactar la vida de 9,000 hombres. Todos ellos fieles al emperador, todos ellos capacitados en la guerra, son capaces de ser sensibilizados delante del sufrimiento de un hombre que en medio de su angustia encuentra salvación en Cristo Jesús. Y estos soldados dicen: eso es lo que yo quiero para mí también. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo quiero abrazar. Y el sufrimiento de Pablo cobra sentido en la salvación de personas que él tal vez ni conocía, pero que el Señor había escogido. Todo el pretorio y todos los demás. Pero no solo eso, también nos dice que lo que él estaba haciendo en la prisión generó que algunos hermanos que estaban desalentados cobraran ánimo para ahora atreverse a predicar el evangelio con mucho más ahínco. La iglesia tal vez estaba desalentada. Tal vez veían al apóstol Pablo encerrado y decían: ¿qué vamos a hacer sin nuestro pastor? ¿Qué vamos a hacer si él está encarcelado? Y muchas personas empezaron a desmotivarse, a alejarse tal vez del propósito de predicar a Cristo. Y finalmente, cuando ellos ven que el apóstol Pablo, en medio de su sufrimiento, él dice: yo estoy aquí para la gloria de Dios. Yo estoy aquí para el servicio fiel a mi Salvador. Entonces ellos ven el ejemplo de Cristo y dicen: no podemos ser menos. Mira lo que el Señor está haciendo en la vida de nuestro pastor. Y ellos empezaron a ser animados, a decir: oye, hay que predicar porque el Señor tiene poder para obrar. Y a pesar de que nuestro pastor esté sufriendo, él nos está dando un maravilloso ejemplo de que nosotros acá, afuera, gozando de libertad, tenemos muchas más garantías de predicar el evangelio. Y lo hicieron. Y ganaron ánimo. Y empezaron a predicar sin temor. Querido hermano, el sufrimiento del apóstol Pablo convirtió aquello que estaba encadenado a sí mismo en una oportunidad para predicar. Las prisiones del apóstol Pablo, sus sufrimientos fueron usados para animar a otros que estaban tal vez intimidados por causa del contexto, a que dijeran: no tengan temor, el Señor está con nosotros, cumplamos la misión de predicar el evangelio. Y fueron animados a esa labor. Pablo ora para agradecer la oportunidad de que por causa de su sufrimiento y el bien que Jesús estaba haciendo en él y a través de él, existiera la posibilidad de que gente que no conocía a Cristo lo conociera. Y gente que estaba debilitada en su fe o caminando lejos del Señor fueran fortalecidos en la fe para recomprometerse con la misión de Dios. Hay dos formas de sufrir: con propósito o sin propósito. Pablo eligió sufrir bien. Si voy a sufrir, que tenga sentido. Si voy a sufrir, que tenga propósito. Hay un misionero norteamericano que trabaja en la India que se llama East Anley Jones. Creo que lo dije bien. Él escribe una frase que la encontré muy interesante. Dice: no te afanes por tus problemas, úsalos. No te afanes por tus problemas, úsalos. Toma todo lo que acontezca, justicia e injusticia, placer y dolor, elogios o críticas, tómalas en el propósito de tu vida y haz algo con respecto a ellos. Toma tu sufrimiento y conviértelo en un testimonio. Eso hizo el apóstol Pablo.
Toma tu sufrimiento y conviértelo en un testimonio, para que otros se conviertan y para que aquellos que están convertidos y caminan más o menos débiles en la fe, se fortalezcan y digan, hay que comprometerse con el Evangelio del Reino. Usa tu sufrimiento como un testimonio. Creo que la razón por la cual no usamos nuestro sufrimiento como un testimonio es porque nuestra teología del sufrimiento es deficiente. Porque tenemos una gran teología respecto de la terapia para el sufrimiento, pero no hemos profundizado realmente en qué es, qué significa y qué puedo alcanzar a través del sufrimiento que enfrento en mi vida. Ya, me quedan 10 minutos. Quiero compartir contigo, y lo voy a hacer brevemente, debería tomarme 1 minuto por cada uno, pero quiero compartir contigo 10 formas en que a veces nuestra teología del sufrimiento es mal interpretada. Lo voy a hacer rápido, de verdad. Primero, la fe no evita que sufras. La fe no evita que sufras. La mentira es que si tienes suficiente fe, no te vas a enfermar, vas a estar sano y vas a poder disfrutar de una vida sin dolores. Mentira. La fe no te garantiza una vida sin sufrimientos. Esa es la razón por la cual muchos cristianos que sufren, en vez de ser consolados, son reprendidos. Y me parece demoníaco, de verdad me parece demoníaco que personas, incluso usando el púlpito, reprendan a las personas que sufren diciendo, es que a ustedes les falta fe. Como si Job ignorara las palabras del Señor cuando él dijo, ¿recibirá del Señor solo lo bueno y no lo malo? ¿Recibiré del Señor solo la bendición y no el sufrimiento que enfrento en la vida? Sufrir no es señal de falta de fe, querido hermano, no se confunda. Vemos nosotros personas que tuvieron gran fe en la Biblia, que la pasaron muy mal. ¿Y sabe cuál es el mayor ejemplo de eso? Cristo Jesús. Segundo, el sufrimiento no te convierte en una víctima. El simple hecho de sufrir no te pone en el lugar de Cristo mismo. ¿No? Algunos dicen, estoy sufriendo mucho, soy prácticamente como Jesús. No, Él sufrió sin pecado. Y buena parte del sufrimiento que experimentamos nosotros es fruto del pecado. Así que cuando sufrimos no somos víctimas. Y ojo, que también yo he sido testigo muchas veces de esto. Hay gente que por ser personas que sufren se sienten con el derecho o la autorización de pecar. Dios no puede enojarse conmigo si yo peco, porque Él me tiene un tiempo de mucho sufrimiento, así que tiene que ser generoso conmigo. El sufrimiento no te convierte en víctima, te hace más responsable. Tercero, el sufrimiento no es un castigo por un pecado en particular. La Biblia dice, Dios disciplina a su pueblo, ciertamente, pero no existe siempre una correlación directa entre el sufrimiento y pecado. ¿Se acuerdan de la historia del ciego de nacimiento? Van los discípulos de Cristo y le dicen, Señor, este que está ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Porque ellos creían que todo pecado generaba una consecuencia y que muchas de las enfermedades eran causa del pecado de los padres o de las personas. Y Jesús le dijo, mira, este sufrimiento en particular no es fruto de un pecado. Este sufrimiento Dios lo envió para que yo sea glorificado. Y muchas veces buena parte de tu sufrimiento existe para que Cristo sea glorificado en tu vida. Cuarto, el sufrimiento no debe perseguirse. La iglesia primitiva tenía algunas enseñanzas erróneas ya en la época en la que ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Y algunas personas bien intencionadas se dieron cuenta de que como el sufrimiento purifica nuestras motivaciones, como el sufrimiento nos acerca más a Jesús, entonces dijimos, vamos a perseguir el sufrimiento. Y la verdad es que no es así necesariamente, ¿no? Hubo muchas prácticas ascéticas, prácticas de martirio de la carne, de someterse voluntariamente a procesos dolorosos o de sufrimiento, creyendo que de alguna forma eso te acercaba más al Señor. Bueno, esa actitud no es una actitud santa, sino más bien es una actitud de orgullo. Un orgullo que dice que no confía en Dios,
sino que confía solamente en aquello que él está haciendo para que Dios traiga bendición sobre su vida. Así que el sufrimiento no es realmente algo que yo debería perseguir para que el Señor me bendiga a través del sufrimiento. Quinto, el sufrimiento no se debe evitar a toda costa. Muchos toman decisiones pensando, ¿cuál es la opción que me traerá menos sufrimiento? ¿Qué opción tengo delante de mi vida que pueda causar el menor conflicto o el menor dolor a mi vida? Mucha gente toma decisiones considerando única y exclusivamente qué es lo que les va a doler menos o qué les va a causar menos sufrimiento. Y lo que debes saber es que a veces el Señor te vocaciona al sufrimiento y al dolor. Si Jesús hubiera elegido el camino sin sufrimiento, ¿qué hubiese pasado? Usted y yo no seríamos salvos. Sexto, el sufrimiento no debe ser excusado solo porque Dios lo usa. Podemos caer en la tentación de obrar incluso pecaminosamente, pensando que si ello nos trae sufrimiento, entonces Dios lo usará para nuestro bien. No funciona así, hermano. No es la lógica que nos presenta el apóstol Pablo. Séptimo, el sufrimiento no es tampoco una excusa para permitir pasivamente la injusticia o la maldad. Debemos resistir la maldad, dice la Biblia. Debemos perseguir la justicia. No puedes permanecer impávido delante de la maldad o delante de la injusticia por el solo hecho de pensar que en algún momento Dios va a ocupar eso para traer bendición, ¿no? Entonces, si tú ves que el marido de tu vecina le pega a su esposa, dice, no voy a hacer nada porque finalmente el Señor va a hacer una obra en la vida de esta hermana a través del sufrimiento que está experimentando. No, tu deber es tomar el teléfono, llamar a Carabineros y denunciar. No podemos justificar la injusticia, ni menos la maldad. Octavo, el sufrimiento no es para nosotros un acto de expiación, es un acto de santificación. Dios no nos está haciendo pagar nuestros pecados ni pagar nuestras deudas con sufrimiento, ¿no? Yo alguna vez he dicho esto en broma, ¿no? Pero no sé si tan en broma. Que a veces uno paga sus pecados con los hijos. Y sobre todo cuando son dos niñas. Pero no es así. No es que uno sufra y que Dios te esté pagando, ¿no? Es como, tienes que pagarme y te voy a mandar sufrimiento para que te pongas a cuentas conmigo, ¿no? Sabemos que no es así. Cuando pecas, Dios no te está haciendo pagar, cuando sufres, Dios no te está haciendo pagar una deuda. A veces Dios nos golpea porque pecamos. Pero además el Señor siempre dice que nunca nos enviará algo que no seamos capaces de lidiar, algo que no seamos capaces de soportar. Noveno, el sufrimiento no se entenderá completamente en esta vida. Hay muchas ocasiones en que podemos dar una respuesta delante del sufrimiento, pero hay otras muchas veces en las que sencillamente el sufrimiento no va a tener respuesta. Hay muchas veces en las que usted tal vez va a venir a preguntarme, pastor, ¿por qué me está pasando esto? Y yo le voy a decir muy sinceramente, no tengo idea. Pero el Señor, que todo lo ve y que todo lo sabe, quiere obrar a través de ti. Y por último, el sufrimiento no va más allá de la bondad de Dios. Hermano, Dios es soberano. Nada está más allá de su control. Dios usa y obra a través de todas las cosas. Dios tomó incluso lo que era horrendo y eventualmente, debido a su bondad y poder soberano, transformó eso en algo bello. Y los que creemos podemos abrazar esta promesa que Pablo escribió en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El apóstol Pablo en el verso 15 sigue diciendo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, fíjense, para añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo sabía por qué estaba sufriendo.
era para la gloria de Dios. Y si bien algunos lo hacían para incluso molestarlo aún más, él decía, no importa, porque mi objetivo se está cumpliendo, que Cristo sea anunciado. Pero me sorprende lo que él dice en el último versículo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. Y me gozaré aún más. Estoy sufriendo, estoy solo, enfermo, hambriento, abandonado, pero estoy contento porque mi sufrimiento tiene propósito en Cristo Jesús. Y Él está manifestando su gloria a través de mí porque yo soy un siervo suyo. Pablo no desperdició sus sufrimientos, no desperdició sus lágrimas, las utilizó para que Cristo fuera exaltado. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú? Te dejo con algunas cosas para que pensemos y practiquemos y con eso ya terminamos. Primero, recuerda que Jesús compró con su sufrimiento nuestra salvación en la cruz. Él murió, Él resucitó, para que tú y yo en Él tuviésemos vida eterna. Segundo, Jesús sufrió para ser un ejemplo para nosotros. Vamos a profundizar más en esto en el capítulo 2, de cómo Cristo sufre para manifestar a nosotros un ejemplo. Pero él sufrió de una manera decidida y significativa. Tercero, Jesús continúa sufriendo con nosotros. Esto es algo polémico, ¿sí no? Pero hay un evento en la vida del apóstol Pablo que de alguna manera apuntala y define gran parte de lo que él llama la teología del sufrimiento. Es su conversión. Pablo, usted sabe que antes de ser apóstol era un perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los cristianos y los encarcelaba. Los perseguía, los torturaba, los mataba, los encarcelaba. Él era realmente alguien que infringía mucho dolor a la iglesia. Y cuando él iba de camino a Damasco a perseguir más cristianos y echar a la cárcel a más cristianos, sabemos que Cristo sale a su encuentro y en un gran destello de su gloria lo bota del caballo. ¿Y usted se acuerda qué es lo que pregunta Jesús al apóstol Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Él estaba en el cielo. Jesús no estaba siendo perseguido por Pablo. Él estaba persiguiendo a los cristianos, a los que habían creído en Cristo Jesús. Pero nosotros vemos que Jesús se identifica estrechamente cuando su pueblo sufre. Cuando el pueblo de Dios sufre, Cristo Jesús sufre también con ellos. Y eso es un gran consuelo porque nos dice que no hemos sido abandonados. Cristo dijo, cuando se fue, yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Él no nos ha abandonado. Él prometió que estaría con nosotros y no nos desampararía. Y así ha sido. Pablo está sufriendo en la cárcel, pero no está sufriendo solo, porque Cristo Jesús está a su lado. Cuarto, crea que Jesús pondrá fin a todo sufrimiento. Llegará el día, hermanos, no sabemos cuándo, en que si somos creyentes y hemos abrazado a Cristo Jesús por la fe, nuestros sufrimientos tendrán fin. Llegará el día en que aquello que te aflige, en aquello que pone un manto y una sombra sobre tu corazón será quitado. Y podrás vivir una vida en la que realmente Cristo sea exaltado en tu fortaleza. Y por último, no se olvide de las palabras que Jesús dijo en Juan 16:33. Se las recuerdo, probablemente usted se las sepa. Jesús le dijo a sus discípulos, en este mundo ustedes tendrán aflicción. Tú y yo vamos a sufrir. Pero Jesús dice, confíen en mí, porque yo ya vencí al mundo. La victoria es de Cristo. Y en su victoria
nosotros también tenemos victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre nuestro sufrimiento. ¿Qué les parece si oramos al Señor y entregamos a Él en sus manos todos nuestros dolores? Querido Padre Celestial, recuerdo en este momento las palabras de un pastor rumano que tú llamaste, Señor, a tu presencia en medio de un cruento régimen comunista. Recuerdo, Señor, cuando leí que él comparaba a los cristianos como a clavos. Él dijo, Señor, que mientras más fuertes sean los martillazos, más profundo llegan, Señor, aquellos que confían en ti. Señor, hoy día podemos realmente encontrar propósito a lo que vivimos. Porque mientras más sufrimos, más nos adentramos en tu presencia. Mientras más dolorosos son los golpes, más confiamos, Señor, en tu amor y en tu consuelo. Mientras más difícil es la lucha que tenemos por delante, más sabemos, Señor, que no nos pertenecemos y que necesitamos solamente de ti. Así que yo te ruego, Señor, que mis hermanos que están aquí presentes o aquellos que nos están siguiendo por la transmisión puedan entregar sus dolores en tus manos, que puedan entregar sus sufrimientos en sus manos, sus enfermedades, Señor, aquello que los acongoja, aquello que hoy día, Señor, se siente tan real, lo entregamos en tus manos, Señor, para pedirte que tú, Señor, nos santifiques a través, Señor, de cada sufrimiento, para que en nosotros brille la luz de Jesucristo, para que seamos instrumentos en tus manos, para que incluso a través de nuestro sufrimiento, quienes no te conocen puedan llegar al conocimiento del Evangelio, para que a través de nuestro sufrimiento, quienes tal vez hoy día caminan débiles en la fe, sean fortalecidos y llamados, Señor, a un compromiso más profundo con el reino de los cielos. Te pido, Señor, que ninguna de nuestras lágrimas sea desperdiciada, sin propósito. Que uses lo que somos y lo que pasa en nuestras vidas para tu gloria, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.